Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Gracias por aguantar ese minutito que hacemos siempre de publicidad antes de la última sección de los lunes, bueno, de todos los días de los lunes. Hoy tenemos aquí con nosotros a nuestra psicóloga Alejandra Ferreras. Gracias, Alejandra, que sé que estás haciendo un gran esfuerzo por estar hoy aquí. La verdad que sí, está costando un poquito, pero encantada, como todos los lunes. Pues muchas gracias. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de los estilos de crianza. Estilos de crianza, ¿eh? Yo que soy padre, pues... Pues sí, yo creo que es un tema bastante interesante porque a través después de lo que son los estilos de crianza vamos a poder hablar un poco de psicopatología infantil. Pero antes podríamos sentar muy bien lo que son las bases de los diferentes tipos de educación que le damos a nuestros hijos o cómo educamos a nuestros hijos. Vamos a ir sembrando para que la gente lo entienda, vamos a sembrar para futuros también, secciones de psicología, otros lunes, y que la gente sepa que aquí hay, pues, por decirlo así, algún fascículo, vamos a ir por fascículos. Totalmente, porque ya lo hemos comentado en algún programa que el ser humano no solo depende de un factor para que desarrolle una psicopatología. En el caso de los niños pasa exactamente igual. Podemos encontrar un componente genético, pero también va a haber un componente de experiencia. En ese caso, el estilo de crianza, por ejemplo, puede ser uno de ellos. ¿Y qué estilos encontramos? ¿Hay diferencias, muchas diferencias entre unos y otros? Pues mira, el estilo de crianza se va a definir en base a dos factores diferentes. El primero sería el interés o la sensibilidad de los padres y el otro sería la exigencia o la firmeza. Sí. ¿Vale? Combinando esos dos factores se han citado, se han demostrado 4 estilos de crianza bien determinados. El primero sería el autoritario. ¿Vale? Tendríamos un 100% de exigencia y un 0% de sensibilidad o de interés. Es decir, esos padres que exigen en exceso a sus hijos, pero después no recompensan nunca o no muestran nunca ningún tipo de cariño. ¿Qué expresiones típicas podemos encontrar de estos padres? Ante un castigo, por ejemplo, o ante una riña. ¿Pero por qué, papá? Típica frase de, porque lo digo yo. Comentario muy típico del padre autoritario. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo digo yo. Sí, muy clásico también, no sé si de una educación quizá más de mediados de siglo. Sí, lo que diríamos la educación a la antigua usanza. Sí. Vale. De hecho, también encontramos en adultos, entre nosotros ya, gente que dice, es que mis padres me educaron así y yo no he tenido ningún problema. Es cierto, dentro de los estilos de crianza, es no vamos a decir de los mejores porque no es un estilo de crianza ideal, pero si te encuentras ante un niño con una mente positiva, y con una buena red social, por ejemplo, en un futuro, no es un niño que pueda tener problemas. Lo que sí es verdad que se van a convertir en adolescentes que no cuentan para nada con sus padres, que no cuentan ningún problema, se van a ir haciendo cada vez más cerrados y niños mucho más influenciables por las amistades, por ejemplo. Otro estilo de crianza. En segundo lugar tendríamos el que llamamos en psicología el laissez-faire o el permisivo. ¿Vale? Tendríamos un 100% de sensibilidad o de interés y un 0% de exigencia. Sí, el contrario, por entenderlo, el que es diametralmente opuesto al autoritario. Esos padres que jamás regañan a sus hijos, la gran mayoría de las veces por pena, son padres muy cariñosos, son expresiones típicas de estos padres sería... ha roto algo o está montando un escándalo en la calle, ay pobrecito, es que es un niño, es que no podemos hacer otra cosa. Son típicos de esos padres. Sí tienen muchos más problemas estos niños a la hora de llegar a la adolescencia, porque hay una cosa que no debemos olvidar nunca y es que los niños necesitan un ambiente estructurado. ¿Qué significa ambiente estructurado? Un ambiente estructurado significa que los niños no nacen con las normas aprendidas. A los niños hay que inculcarles esas normas y para que aprendan esas normas el ambiente tiene que estar estructurado en cuanto a horarios, por ejemplo, tiene que estar estructurado en cuanto a saber qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer o cómo se deben comportar en cada momento de su vida. Normalmente los padres permisivos olvidan por completo esa estructura en la vida de sus hijos, por eso se le llama el laissez-faire, el dejar hacer. Son padres que dejan hacer a sus hijos todo lo que quieren. Sí, digamos que le falta un factor de socialización, de lo que luego la sociedad va a esperar de ellos. Exactamente, sí, podríamos decirlo así de alguna manera. Falta realmente ese mínimo de exigencia, que al final lo que hace ese mínimo de exigencia hacia tus hijos también es potencializar todo lo que tú estás hablando, esa socialización. ¿Vale? En tercer lugar, tendríamos el estilo de crianza más nefasto. Estaríamos hablando del estilo negligente. Tendríamos un 0%, el nombre ya lo dice todo, tendríamos un 0% de exigencia y un 0% de interés. Es decir, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Sí, no hay nada, no hay ni cariño ni lo contrario. Cero.
¿vale? Muchas veces la gente podría decir, bueno, pues si no hay nada, pues no hay problema, ¿no? Sí, claro que hay un niño problema. abandonado, ¿no? Por lo menos Totalmente. abandonado psíquicamente. O exactamente, es un niño afecto. abandonado a nivel emocional, es un niño abandonado a nivel conductual, es un niño abandonado, a fin de cuentas, a nivel psicológico. Este estilo es el que realmente va a acarrear graves problemas psicológicos en la adolescencia, e incluso siendo niños positivos, incluso siendo niños que en un estilo de crianza, no estamos hablando del ideal, sino en un estilo autoritario, serían muy buenos adultos. Con el estilo negligente están abocados a convertirse en adultos con serios problemas psicológicos. Estamos hablando de niños que no tienen ninguna figura de referencia. Es decir, que no tienen ningún modelo a seguir. Claro, ni bueno, ni malo, ni regular. Nada. Ninguno. Que no tienen la estructura que hemos hablado que es necesaria. Efectivamente. Ni tampoco tienen el apoyo emocional que todo niño necesita. Claro, no tienen cómo suplir ninguna de las cosas que le falta, porque, como tú decías antes, ¿no? Bueno, era autoritario, igual, por otro lado, si el niño, como tú has dicho, es positivo y tal, puede intentar suplir lo que le falta, y entiendo que en el permisivo también, dependiendo de las condiciones del niño, puede intentar suplir esa falta de estructura. Exactamente. Por otro lado, pero Ejemplo típico del estilo negligente, lo vemos muchas veces en películas. Niños de padres ricos que jamás están en casa y que se crían pues con una ama de cría, con una niñera, que además normalmente llega a una edad en que las niñeras aguantan 5 o 6 meses con ellos, sí, porque ni siquiera ya empiezan a tener problemas de conducta. Este sería el ejemplo típico. Claro, un niño que tampoco, como tú dices, si no comprende las normas, porque nadie le ha inculcado nada, evidentemente no va a respetar esa jerarquía necesaria también a veces, ¿no? Exactamente. Y por último tendríamos el estilo ideal. Cuyo nombre también lo dice todo. No, estamos hablando del estilo democrático. Ah, vale, me creí que se llamaba ideal. No, digo. Ese sería el estilo ideal, el estilo de crianza que todos los padres deberíamos llevar a cabo con nuestros hijos. Estamos hablando de un 50% de interés y un 50% de exigencia. Es decir, la palabra clave en el estilo democrático es la negociación. Son padres que explican a sus hijos las cosas que están bien hechas, se les premia o se les refuerza, en psicología hablamos de refuerzo, y cuando hacen algo mal no se plantan únicamente en el castigo, sino que además dan una explicación de por qué esa conducta está mal o por qué ese comportamiento está mal. Vale. Son padres además que, como hemos dicho, tienen un interés en desarrollar al máximo el potencial de sus hijos, sin sobrepasar, sin sobrecargar a ese niño, es decir, entendiendo también las limitaciones de todo niño. Sí. Que esa limitación van a suplir siempre con el cariño o el afecto. El ideal también es el más complicado. Claro, porque entiendo que requerirá bastante más implicación, mucho más tiempo, mucho más implicación, evidentemente. Y sobre todo estamos hablando de que ningún padre, cuando nace su hijo, lleva un manual de instrucciones debajo del brazo, ninguno. Yo, por ejemplo, cuando a mí me llega a consulta algún padre, yo trato a muchos niños en consulta, y me llega algún padre o alguna madre con niños ya a lo mejor rozando los 12, 13 años, que empiezan a tener problemas, trastornos conductuales, problemas de comportamiento, que se vuelven niños desafiantes. Ellos mismos me dicen, es que yo no sé lo que he hecho mal. Porque yo he intentado educar a mi hijo, digo, vamos a partir de la base que si lo que tú has intentado es educar bien a tu hijo, no has hecho nada mal. Porque tú lo has intentado hacer lo mejor que podías. Lo que sí vamos a intentar es buscar otro camino. Es decir, si tú con tu hijo de repente ves que la manera en la que lo estás educando está creando problemas de conducta en ese niño, no pasa absolutamente nada, pero no sigas repitiendo esos patrones. Si tú ves que tu hijo, cada vez que tú le dices no, porque no, lo que tiene es una rabieta increíble y cada vez las rabietas son mayores, no juegues a la lucha de poder con él, porque sabes que eso no te está funcionando. Pues intenta ir por otro camino. El democrático nunca dice no, porque no. No, dice no y explica, ¿no? No y explica, da una alternativa, llega a una negociación con el hijo. ¿De qué edad estamos hablando? Perdóname. El estilo de crianza se lleva desde el minuto desde cero. El nacimiento. Efectivamente, el estilo de crianza se lleva desde el minuto cero. Sí, porque a mucha gente le puede chocar un niño de 2 años, que prácticamente apenas anda y con 2 años apenas habla también. Claro, que tú intentes darle explicaciones, mucha gente dirá, oiga, pues que con un niño de 2 años no vas a intentar razonar. Se le da una explicación, claro,
acorde a su edad, evidentemente. Si el niño de 2 años lo que quiere es merendar chocolate o cenar chocolate y no se puede cenar chocolate, tú no le vas a explicar nutricionalmente por qué no puede cenar chocolate, pero sí vas a explicar que no es lo más adecuado para cenar y vas a intentar llegar a una negociación. Vas a cenar esto y después, si quieres, te voy a dar un trocito de chocolate. Por eso siempre decimos que la palabra clave es la negociación, que no es lo mismo que chantaje, no nos confundamos, porque muchas veces se le da la vuelta y es niños que ya se están portando mal y la única manera de hacer que ese niño se porte bien es, si dejas de portarte mal... Sí, el condicional. Exactamente. Si dejas de portarte mal, hacemos esto, o haces esto. Al final estás reforzando la conducta negativa. Sí, termina siendo un modelo, entiendo, autoritario. Tampoco. O bueno, puede ser cualquiera. Tampoco, no estaría dentro de ninguno de los... Habría que ver todo el resto de crianza para poder meterlo dentro de uno de los estilos. Pero lo que te vengo a decir es que eso sería, al final lo que termina siendo es un chantaje hacia el niño. Deberías darle la vuelta. Y antes de llegar a esa conducta negativa es, si vamos a ir a comprar a tal tienda, si te portas bien, mientras mamá está comprando o mientras papá está comprando, cuando lleguemos a casa jugamos un rato. ¿Vale? Estás reforzando una conducta positiva con algo positivo para el niño. Si le sumas porque cuando estamos en la calle nos tenemos que comportar porque podemos molestar a los demás, porque si tú te portas bien terminamos antes y podemos volver antes a casa, estás ya dentro de un estilo democrático. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente todos los niños no son iguales. Y hay niños que esto lo entienden a la primera, porque son niños más tranquilos, y hay niños que son más nerviosos, son más traviesos, son más de su propia personalidad, sí, no, obviamente. Que no tiene nada que ver con el estilo de crianza, y que en vez de esa explicación de 2 minutos, tienes que hacerla de 20 y durante mucho tiempo, durante muchos días, durante meses, Sí, hace falta más refuerzo. Exactamente. Eso es lo complicado del estilo democrático. Sí, porque más me imagino que... El no perder los papeles, el que los padres no pierdan los papeles. Esa paciencia, claro. Eso. Claro, yo te iba a decir que me imagino que evidentemente todos los niños no son iguales y abundarán o no abundarán los niños del estilo que tocabas de decir, claro, ya depende del sitio, la zona y el momento. Mira, todos los niños, de todas las personalidades, todos los niños, si ambos padres, en el caso de que exista en la familia ambos padres, actúan de manera coordinada y de manera consistente y establecen bien las normas desde el principio, porque a los hijos hay que explicarles las normas que existen en la casa y las normas que existen en la calle, hay que explicárselas, porque muchas veces damos por hecho de que ellos ya las saben. Claro. No. Ellos no saben nada, evidentemente, ellos vienen en limpios. blanco, claro. Hay que explicarle las normas, eso es lo primero. Y si ambos padres se coordinan y actúan de manera consistente cuando esas normas se cumplen y cuando esas normas no se cumplen, evidentemente vas a tener un niño nervioso y vas a tener un niño travieso, pero vas a tener un niño que te responde cuando tú pides que te responda y un niño que no va a tener ningún trastorno conductual ni ningún problema de conducta, que no vas a tener que llegar a desesperarte ni a terminar gritándole, ni a soportar una escena en mitad de la calle, que es lo que muchos padres vienen a consulta, cuando ya llega a ese punto de es que ya no puedo más, es que ya no puedo ni salir a cenar en familia, porque sé que al final me tengo que ir, porque monta la escena. No hace falta llegar a eso. Incluso llegando a eso, corrigiendo el estilo de crianza, también se corrige el comportamiento de ese niño, ¿vale? ¿Cómo podemos saber, perdóname, bueno, tú has explicado muy bien cada estilo de crianza, pero ¿cómo podemos saber en qué punto nos encontramos y cuándo necesitamos dar un giro a ese estilo de crianza? Eso lo vas a saber con el comportamiento de tu hijo o de tu hija y haciendo un poco de autoanálisis. Es decir, yo creo que me han quedado, si tienes alguna duda me la preguntas, pero yo creo que han quedado muy claros qué aspectos o qué define muy bien a cada estilo, incluso qué frase es típica de cada estilo. Pues reflexionamos un poco y decimos, oye, pues yo sí soy un padre de los que esto se hace porque sí, o esto no se hace porque no, o yo sí soy un poco un padre de, prefiero que dejarlo porque no me den la lata, prefiero que estén haciendo aquello. Sí, a su aire. Claro, si tú eres consciente de esas cosas, de esos pequeños detalles, pues vas a decir, pues parece ser que tengo un estilo de crianza algo autoritario, o tengo un estilo de crianza algo permisivo. Tan solo corregimos, ya sabemos. Si eres autoritario, baja el nivel de exigencia
y sube un poquito el nivel de refuerzo, el nivel de sensibilidad. Si eres permisivo, sube un poquito el nivel de exigencia, empieza a crear esas normas. No las crees de la noche a la mañana. Hombre, claro, porque me imagino que evidentemente de la noche a la mañana es un cambio excesivamente drástico para un niño, y para ti incluso también, para un Más padre. para los padres incluso. O sea, de encontrarte de ninguna norma, de encontrarte con que todas las normas en casa se van a cumplir, es más fácil de llevar para el niño que para los padres. Que además es el primero que tiene que empezar a hacer cumplir esas normas que antes no hacía cumplir. Exactamente. Por eso, precisamente por eso mismo, porque el padre tiene ya mucho más asumido la inexistencia de normas para ese niño. Sí, para él era más cómodo, evidentemente, si no lo aplicaba era porque le resultaba cómoda la situación. Y puede haber crianzas o momentos, entiendo que dependiendo de las facetas distintas en que uno sea autoritario en una faceta, pero permisiva en otra y democrático en otra, o eso no se suele dar. Dentro del mismo tiempo, en diferentes áreas, es muy raro. Lo que sí es posible que a lo largo de la vida del niño, si seas durante una temporada de un estilo de crianza, durante otra, además es muy común, padres que son de estilo permisivo hasta los 8 o 9 años, y a los 8 o 9 años empiezan los trastornos conductuales en el niño, y en vez de regular lo que hacen es al diametralmente opuesto, pues me vuelvo padre autoritario, creyendo que el gritar más que tu hijo, o el imponer la norma ya porque yo lo digo, va a solucionar el problema, y al final lo que acaba es empeorándolo más. O sea, cambiar del estilo permisivo al autoritario de la noche a la mañana, al final lo que consigue es agravar ese trastorno conductual en el niño. Sí, también hay que ser consciente, hacer un poco de autocrítica y estudiar, como tú bien estás explicando, en qué punto nos encontramos y cómo está afectando eso al desarrollo del niño, porque por lo que tú cuentas todo esto termina afectando a qué tipo de adolescente será y evidentemente luego a qué tipo de persona. Por eso quería sentar la base de, vamos a ver cómo puede llegar un adolescente o un adulto a ciertas psicopatologías. Porque después, por ejemplo, niños con estilos negligentes son después adultos que tienden mucho a la depresión, por ejemplo. O niños con estilos autoritarios son adultos que después tienden mucho a los trastornos de ansiedad. Todo tiene su lógica, un nivel de exigencia muy alto. De los padres, al final en la edad adulta acaba siendo un nivel de autoexigencia muy alto, sin autopremiarse absolutamente nada, desemboca en niveles de ansiedad muy altos, permanentes. Por eso que me parecía bastante bueno sentar esa base para poder hablar en próximos programas de un poquito más de los trastornos típicos en niños, en adolescentes y en adultos. En adultos sí, porque por lo que tú cuentas todo parte de ese momento, es decir, la crianza, cómo te eduquen o cómo te críen, fundamental para luego el desarrollo de cómo serás, y ya no solo el desarrollo, sino el tipo de trastornos que puedes sufrir. No es lo que determina, o sea, un estilo de crianza no va a determinar que tengas un determinado trastorno. No, por sí solo, obviamente, no, pero... Evidentemente, pero si es un factor más que va a colaborar, que si después ocurren ciertas cosas en tu vida, más sumado a una predisposición genética, al final desemboque en algunos trastornos. ¿En qué tipo de trastornos se encuentran? Has hablado de los trastornos que pueden derivar un sistema autoritario, que suelen ser ansiedades, los negligentes cuando ya son adultos, algunos desarrollan depresión, o es lo más común que se encuentra, y los permisivos y los democráticos. Democráticos es muy pocos, la verdad. Democráticos derivarán en esos trastornos a los que ese adulto genéticamente esté predispuesto y la experiencia vital ya en su vida adulta les lleve a desarrollar, pero no se deriva. Sí, no influye, digamos, negativamente en ningún... Nada, todo lo del estilo democrático es positivo. ¿Y el permisivo? El permisivo normalmente es en la adolescencia cuando se empieza a ver un poco, porque hemos dicho además que cambian normalmente de permisivo a autoritario totalmente, y empieza a aparecer un trastorno que se llama el trastorno negativista desafiante. ¿Vale? Es esa lucha de poder, es ese adolescente que se convierte en tirano, como el programa famoso de televisión que hay. ¿Cómo se llamaba? Super Nanny, ¿no? No, eso estamos hablando de niños. Yo te digo ya cuando en la adolescencia, hermano mayor. Hermano mayor, sí. Esos típicos niños que en casa se hacen lo que ellos dicen y todo es no, y es un desafío constante a los padres, y ya llegan incluso a agredir a los padres, llega ya incluso a un trastorno antisocial. Es lo que se derivaría del trastorno permisivo,
que ya hemos dicho que el estilo permisivo, no se prolonga durante la adolescencia, sino que llega un momento en que el padre o la madre o ambos giran completamente y buscan otro estilo de crianza porque ya empieza a dar problemas en cuanto a la conducta del niño, de querer hacer todo. No es lo mismo permitirle a un niño de 5 años que haga lo que quiera, porque lo que quiera no es... Sí, no son grandes cosas. Que a un niño de 14 años que haga lo que quiera, porque a lo mejor que haga lo que quiera es me quedo en la calle hasta las 5 de la mañana, o que haga lo que quiera es no voy a estudiar, o voy a empezar a consumir drogas, o... Sí, lógicamente, y si no tiene esa escala de valores ni esa estructura, claro, que hablábamos antes, esas normas de las que hablábamos. Tú has mencionado también las rabietas, por ir terminando, que me parece un tema muy interesante, porque claro, es algo a lo que todos los padres nos vamos a enfrentar sí o sí, y siempre cuesta mucho bueno, saber cómo reaccionar ante eso, porque nunca son iguales y nunca sabes cuándo van a ocurrir, y a veces que te pilla en un momento que tú estás haciendo cosas, estás más, digamos que puedes echar más cuenta a la rabieta, menos, en fin, ¿cómo deberíamos reaccionar? A la rabieta no hay que echarle cuentas nunca. Vale. El niño siempre lo que quiere, su objetivo principal es la atención de sus padres, siempre. O sea, si tu hijo se porta mal, normalmente es porque quiere tu atención. Vale. Cuando estás llevando a cabo una conducta negativa, como es una rabieta, lo peor que podemos hacer es prestar atención a esa rabieta. Entonces, en primer momento, como hemos dicho, le vamos a explicar que esa conducta no está bien. Esto no se debe hacer por esto, depende de dónde estemos, de dónde... Vale. Yo no voy a hablar contigo, no te voy a hacer caso hasta que tú no te tranquilices. Y cuando tú te tranquilices, me cuentas qué te pasa. Me cuentas lo que quieres y ya veremos entre los dos si se puede hacer o no se puede hacer. Pero si te rebajas al nivel del niño, o lo dejas llorando sin explicarle absolutamente nada, o al final acabas gritándole, o al final no acabamos en nada. Lo ideal cuando estamos en casa para las rabietas es una técnica que se llama tiempo fuera. Tiempo fuera. Tiempo fuera, que es coger al niño, le explicas que no, lo que hemos dicho antes, por qué no se debe hacer, que no le vas a atender, y le dices, y ahora te vas a venir conmigo, te vas a quedar en tu cuarto, cierras la puerta del cuarto, y cuando tú te tranquilices, ¿vale?, sales, vienes y hablas conmigo. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es sacándolo de todo refuerzo, de tal manera que al niño no le queda otra que tranquilizarse. Si quiere algo de atención, no le queda otra que tranquilizarse. Cuando se tranquilice, ya empieza la negociación. Ya empezamos a negociar con él. Pero intentar negociar con un niño que está en una rabieta... Sí, aparte de que es imposible... Pues... No, es que nunca olvidemos que el niño tiene infinita paciencia. Sí. Siempre nos va a ganar en eso. No se agotan nunca. Nunca, eso sí que, jamás. Eso es cierto. Por lo menos no se agotan antes que un adulto, porque probablemente se agotan, pero... Siempre nos van a ganar en eso. Pues no sé si te queda algo que nos quieras explicar de los estilos de crianza... O si no, ya seguimos hablando en la próxima entrega de nuestra sección de psicología. Alejandra, muchísimas gracias. Esto ha sido, por lo menos para mí como padre, ha sido muy ilustrativo. Y ahora nada, a pensar esta semana qué es lo que estoy haciendo yo y que también piensen ustedes en su casa qué es lo que están haciendo. Pero por favor no piensen que están haciendo nada mal. No, únicamente a un poquito de autocrítica, a ver si hay cosas que se pueden mejorar, que creo que es algo sano, que siempre, sin llegar a un extremo negativo. Pues Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos, te esperamos la semana que viene y seguimos hablando de asuntos relacionados con la crianza, con los niños y con el mundo de la psicología, que es el tuyo. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos un día más, ya saben, nos vemos mañana, aquí, mañana martes a las 11:30. Hasta mañana.